Voy a cerrar el documento y voy a volverlo a abrir para que esto sea posible. Ok. Ya fue enviado. ¿Me confirman, por favor? Ya, listo. Vamos a dar inicio Sí. a este taller. A ver, un momento. Ahora sí. Vamos acá. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo a nombre de Estudios Econométricos SAC. Cumplimos 5 años en el mercado nacional e internacional. El día de hoy tenemos nuestra cuarta actividad programada por semana de aniversario. Hoy tenemos una conferencia titulada Efectos del tipo de cambio en el crecimiento económico de los países de América Latina. Nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy es el economista Martínez Farfán Javier Arturo. Él es docente universitario e investigador en temas de finanzas. Adelante, estimado, puede iniciar. Bueno, ante todo quiero saludarlos a ustedes por su aniversario. De verdad que soy egresado también de la escuela, me siento identificado con el servicio que brindan y sobre todo nos permite actualizarnos. Y en segundo lugar, a todos los invitados, agradecerles a esta modestia, ¿sí?, de exposición que me va a tomar 1 hora y yo les pido 1000 disculpas si me falta tiempo, porque es un tema muy importante, complejo por sus dimensiones que tiene, pero me gustaría que al momento de entregarles este material que lo he hecho en Excel, les pueda servir de mucho, para que vean ustedes qué problema tenemos en América Latina, ¿sí? Y para ello, la reunión va a constar, diríamos, de 3 partes esenciales. Tomar el tema del tipo de cambio, así de golpe, me parece que no es lo mejor. Hay que primero empezar con los fundamentos de la macroeconomía y de las finanzas internacionales. Segundo, vamos a hacer un panorama de las 5 economías más grandes de América Latina. Y ustedes me van a decir, ¿por qué no he puesto a otra y a otra economía? Porque a la luz de los datos vamos a ver cómo se han desempeñado. En tercer lugar, vamos a ver la situación de la coyuntura, ¿sí?, tanto de la economía como del sociodemográfico. Y vamos a ver que Javier, puedes proyectar normal. Sí, un momento, profesor. Voy a entrar con la presentación y luego entro con la misma presentación propiamente dicho. Entonces, finalmente, como les decía, vamos a ver el tema de la coyuntura. Pasamos a presentar nuestra primera parte, nuestro primer fundamento. Por favor, me confirman que pueden observarlo. Sí, sí se observa. Muy bien. Entonces empezamos nosotros entendiendo qué es la balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos es un registro de transacciones, ¿sí?, internas y externas de una economía. Podemos ver que la balanza de pagos está íntimamente relacionada, ¿sí?, a las reservas internacionales netas. Y también tiene un motor importante, que es el tipo de cambio nominal, ¿sí?, que no es otra cosa que la comparación de 2 monedas. Y el tipo de cambio real, ¿sí?, que está ajustado, ¿sí?, al nivel de inflación externa frente a la inflación interna, propiamente dicho. Y una versión más compleja todavía que podemos rescatar es esta.
el tipo de cambio se encuentra muy influenciado por la tasa de interés mundial, la prima de riesgo, la depreciación esperada y por la tasa de interés nacional. Con ello, vamos a ver cómo esto se va a mover. Y en sentido estricto, por favor, la variación del tipo de cambio va a depender de las inflaciones de los países, tanto externa como interna. La tasa de interés externa como la interna. El crecimiento de la economía, que está muy influenciado externo con el interno. La intervención pública del Estado a través del Banco Central y también de las expectativas. Estos fenómenos son fundamentales para entender el tipo de cambio. Ahora, ¿cómo lo vamos a conectar con el tema de la pobreza? Bueno, hay una relación muy cierta, que cuanto mejor es el crecimiento y mayor es el crecimiento, menor es el desempleo y evidentemente la pobreza se reduce. Ahora, realmente América Latina no ha tenido un buen desempeño en estos, llamemos de 20 años atrás, pero lo más rescatable, 5 años atrás. No ha habido buenos desempeños macroeconómicos. Y esto se puede deber a muchas cosas, pero particularmente es, diríamos nosotros, lo que en latín se dice el habilitas potestas, o la inexplicabilis potestas, mejor dicho. El hambre excesivo, ¿sí?, de poder, pero de poder para poder hacer las cosas bien. Todo lo contrario, se ha manejado en nuestro continente bajo premisas equivocadas y fundamentos equivocados, valga aquí la atención personal que le pongo a ello y la responsabilidad con que se lo digo. ¿Sí? Entonces, sigamos entendiendo. La balanza de pagos, como este registro fundamental que recoge las transacciones de la cuenta corriente, de la cuenta financiera, está influido, como ustedes se dan cuenta, tipo de cambio real, depreciación esperada del tipo nominal y del tipo de cambio nominal. Lo que hace crear una expresión un poquito compleja para poder entender toda la dinámica del mismo. Ahora, va a depender muchísimo también cómo sean los regímenes, cuando hay, y aparte, cómo está determinado el flujo de capitales. Cuando hay perfecta movilidad de capitales, tanto el país internacional o los países internacionales igualan la tasa de interés a los países locales, ¿sí? O mejor dicho, la tasa de interés de las economías grandes es similar a la tasa de interés de las economías emergentes, en este caso las de América Latina, presencialmente. Y cuando hay movilidad imperfecta, ¿qué debemos entender? Si la tasa de interés internacional pega la subida, evidentemente los capitales de nuestra economía emergente, van a salir. Por el contrario, si la tasa de interés, en el caso nuestro, sube, atraemos capitales. Bien. Ahora, algo más importante. Recuerden cuando hablamos de tipo de cambio, esto va a depender fundamentalmente. Cuanto más depreciado esté nuestro tipo de cambio, más baratas serán nuestras exportaciones y más caras nuestras importaciones. Regularmente tenemos un tipo de cambio depreciado.
¿sí? Regularmente. Y también, en función a ello, se tiene que intervenir. Ya sea modalidades o regímenes cambiarios, pueden ser fijos, de libre flotación, flotación controlada o flotación sucia, y los vinculados. Y en particular, vamos a hablar de Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Ambos tienen un tipo de cambio, ¿sí?, de flotación libre, lo que marca el texto. Pero no son libres a ultranza. Siempre tienen a la autoridad monetaria para ejercer control en ello. Y la pregunta es, ¿por qué estoy tomando estos 5 países y no tomo a otros países? ¿Alguien me puede decir si tienen idea? Porque estos 5 países, señores, tienen el 75% del Producto Bruto Interno latinoamericano. Los demás países no superan su participación del 4%. Imagínense cómo hemos manejado América Latina. No he puesto a Venezuela, no registra, no he puesto a Argentina, no he puesto a Ecuador, no he puesto a Panamá, no he puesto a Cuba. Estos son los países o los socios más importantes del Perú. ¿Sí? Llevan el 75% de nuestro PBI de América Latina. Y ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué tiene que intervenir la autoridad monetaria o el Banco Central? Porque el tipo de cambio prácticamente es una variable compleja de predecir. Ergo, a lo que no he empleado para el escenario algunos modelos econométricos, para que esto sea fácil de entender, pero también sea alentadora su reflexión. El Banco Central interviene, ¿con qué finalidad? Suavizar los movimientos del tipo de cambio. Recuerden que lo que corre más rápido, ¿sí?, no es la luz, es la información. Y la información para un inversionista corre muchísimo más rápido. Entonces depende mucho el control que se tenga en ello y el buen manejo del poder, repito, ¿sí?, del inexplicabilis habilitas. También me permite, en cierta forma, establecer bandas o límites cambiarios que me permitan saber cómo está manejándose la política fiscal, cambiaria. ¿Y a costa de qué? A costa de por qué tengo que controlar el tipo de cambio. Mi objetivo, ¿cuál es? Salvar las reservas. Salvar las reservas. ¿Y qué va a permitir a mí salvar las reservas? Fíjense que somos un país, o América Latina es pequeño en relación a nivel mundial. Es pequeño. No somos un continente fuerte. Somos una economía emergente, sí. Que tenemos potencialidades, sí. El Fondo Monetario Internacional lo dice. ¿Sí? Pero sin embargo, prima el manejo político por encima del manejo económico. Tan es absurdo el manejo político que no permite hacernos entender ciertos principios de la economía. Y cuando lo político premia, créanme que no hay buenos resultados en lo económico. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo interviene el Banco Central para controlar el tipo de cambio? ¿Sí? ¿Qué hace el Banco Central? Bueno, el Banco Central puede intervenir de 2 formas, ¿sí? Una intervención directa y otra intervención indirecta, ¿sí? Interviene directamente
Por ejemplo, hay una presión inflacionaria. Está subiendo la inflación. Y eso va a ser en América Latina algo que está golpeando mucho a América Latina. Entonces yo digo, cuando suben los precios, es sinónimo, ¿sí? Que el sol empieza a fortalecerse frente a otras monedas. Entonces, cuando el sol se fortalece, las importaciones son más baratas, ¿sí? Entonces, ¿qué le queda al sector externo? Tratar de mantener sus precios para ser competitivos. ¿Por qué? Porque va a poder exportar menos, pero tiene que ver cómo manejar costos, ¿sí? Entonces, lo que hace el Banco Central sale, ¿con qué finalidad? A usar las reservas para comprar soles. Interviene indirectamente también, ¿sí? Aquí directamente lo hace el Banco Central mediante un anuncio discrecional. Sube la tasa de interés. El sol se fortalece. El financiamiento es más costoso para los ciudadanos y para las empresas. ¿Esto qué provoca? Que la actividad económica se contraiga y favorablemente disminuye el endeudamiento del gobierno. La política cambiaria está muy relacionada con la política monetaria y también con la política fiscal. Es un mix. No es que cuál es más buena frente a otra, no, sino cuál realmente o cómo de manera conjunta articulan los hacedores de política para garantizar un buen tipo de cambio. Y así, tanto directa e indirectamente, la inflación se baja. Bien, ahora, yo no puedo hablar directamente tan suelto de tipo de cambio. Como les dije, hay factores que son inherentes a la economía, que es la política. Pero cuando el político actúa mal, creamos cualquier cosa menos lo adecuado. Entonces también va a depender de los políticos y del manejo externo. Los grandes países, ¿cuáles son? O mejor dicho, ¿cuáles son los bloques más poderosos en el mundo? ¿Alguien sabe? Que si se mueven ellos, nosotros empezamos a bailar. Según el Fondo Monetario Internacional, el efecto que tienen sus errores o los errores que de política económica internacional pueden afectar entre 2 a 3 años, permanecer esos efectos. Este año se endureció el dólar y se estima, según el Fondo Monetario Internacional, que eso todavía va a seguir como un efecto, ¿sí?, de mediano plazo, hasta mediano plazo. Y va a traer con nosotros todavía que el dólar sea, digamos, plausible, más que pueda ser modificado. Los 3 ejes que mueven la economía, especialmente en América Latina, son Estados Unidos, China y la Unión Europea. ¿Ya? Ahora, ¿qué he recogido de algunos diarios internacionales? No es ningún diseño artístico. Esto también se usa en la inteligencia de los datos. Por ejemplo, permítanme, voy a aumentar un poquito y después explico lo demás. Los diarios en China, ¿qué dicen? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son las letras más grandes? Fíjense, son las letras que con mayor continuidad aparecen en los diarios de China. Por ejemplo, acá tenemos a Xi Jinping. ¿Qué aparece? Las palabras más usadas son pandemia, ¿sí?,
COVID, ¿sí? Gran países. Entonces, ¿qué cosas podemos entender? Los mismos diarios chinos tienen más relación con el COVID que otros países de Asia. El país que está dando, como se dice, la voz en el mundo es la China. Y los diarios se están relacionando con ellos. Por otro lado, tenemos a esta señora. ¿Y quién es esta señora? La señora van der Leyen, la primer ministro de la Unión Europea. También he tomado la nube de palabras en algunos diarios importantes de la Unión Europea. ¿Y qué sale? Sale Europa, mundo, Oriente, ¿sí? Sale guerras, crecimiento, crisis. Europa también no está por un buen momento, señores. Ni China ni Europa, ¿sí? Ambos tienen problemas muy serios que tampoco podemos decir nosotros, ellos nos van a ayudar a crecer. No, cada país tiene una realidad muy particular. La idea es que nosotros podamos aprovechar los momentos, aprovechar oportunidades para poder, ¿sí?, seguir creciendo, fortaleciendo nuestro país. Y de la misma manera, cuando uno va a los diarios norteamericanos, ¿sí?, encuentra mundo, guerra, potencia, ¿sí?, Unión Soviética, Guerra Fría. Todavía lo que queda en los diarios norteamericanos de hoy en día. Y eso que no se sabe, que es un mundo polarizado. Y nuevamente llegamos con el habilitis o el inexplicabilis potestas. El poder demasiado. El exceso de poder, la ambición de poder se ve acá. Perdonen que retire porque esto es SA. Y ahora, ¿a causa de qué? De imperar, ¿sí? Y esto hace mover a todas las economías en el mundo, señores. Todas las economías en el mundo, no porque digan no, que este es socialista, no porque este es neoliberal, no. El capital baila, ¿sí? Para aquel que mejor sabe tocar la pieza. El que mejor toca la pieza de música, por él el capital va a moverse por ahí. Si yo quiero intervenir, estatizar, cambiar, créanme que el capitalista o el que tiene el poder, ya sea socialista, lo único que va a pensar es que tenga el mejor uso del dinero. Y eso es por razonamiento elemental de economía. Ahora, les voy a pasar unas cifras que las he reconstruido a través de un programita muy importante. ¿Cómo estamos en el mundo? ¿Quién es quién acá en el mundo? Previamente conocer la leyenda. Lo verde es América. Lo celeste es el África. Lo amarillo, ¿sí?, es Europa. Y lo rojo es Asia. Entonces vamos a pasar para que vean ustedes cómo va la cosa. Por ejemplo, vamos al primer cuadro que aparece aquí. ¿Cuál es el país o cuáles son los países que tienen mayor ingreso en relación a su población? Los países, vamos a empezar, que tienen menor ingreso, lo van a ver en el eje horizontal y en el eje vertical, el tamaño de población. África es, diríamos, el segundo país con mayor población, pero de menores ingresos. Luego, América. América, lo verde, es el país
que tiene, fíjense acá, no tanta población, pero tiene ingresos, ¿sí? Especialmente por Estados Unidos, altos. ¿Cuál es el país que tiene más población en el mundo? Asia. Y su distribución es más leptocúrtica, es decir, hay menos desigualdad en el ingreso, pero con una población grandísima, grandísima. Por eso, hoy en día, los países que tienen más población van a ser los países que van a determinar el éxito del comercio mundial. Ya no solamente la competitividad se va a dar, sino también va a ser el tamaño de la demanda. Y los países más poblados son China y la India. ¿Ya? Sigamos viendo, por favor. Miren ustedes este cuadro que es muy interesante. El crecimiento per cápita real. ¿Cuál es el país todavía que tiene el ingreso per cápita más grande? Sigue siendo Estados Unidos. Y sus políticas económicas podemos apreciar que es una tendencia con pocos baches. ¿Sí? Pocos baches. Eso significa que la política económica que ellos han trazado tiene una visión clara hacia dónde se quiere llegar. Esto se ve desde el año 1800. Podemos observar que desde el año 1800 hasta el 2022 mantiene su liderazgo. Más de 200 años. Por otra parte, Rusia, ¿sí? Desde el año 1800 estaba en mucho mejores condiciones que la misma China, su ingreso per cápita. ¿Sí? Vemos problemas serios, retroceso de su PBI per cápita y luego una recuperación, ¿sí? Acelerada. China, desde 1800 era un país, ¿sí? Totalmente subdesarrollado. Y a partir del 1965, su crecimiento ha sido muy, muy interesante. Todos están compitiendo, vuelvo a repetir. Compiten por el poder y por un nuevo orden mundial. Ahora, sigamos un poquito más. Los países que más exportan en el mundo. ¿Sí? El valor de sus exportaciones más grandes no se debe al tamaño de la población solamente. El tamaño de la población no es un condicionante, pero los países que el valor de sus exportaciones son más altos, ¿sí? Está entre Luxemburgo, ¿sí? Y está en Taiwán y Singapur. Son países pequeñísimos, pero el valor de sus exportaciones son bien altos. Y ahí se ve la nueva inteligencia de tener claro el propósito. No requieren tener una población muy grande, pero sí exportan tecnología muy avanzada, lo que permite tener una economía con un ingreso per cápita bien elevado. Por otro lado, vamos a desarrollar el empleo y la inversión. ¿Cómo nos llevamos bien en función al 2019? Tenemos esta información. ¿Qué podemos decir nosotros en función al empleo por persona? Se necesita tener grandes, por ejemplo, cantidad de personas empleadas en una economía para tener alta inversión. La evidencia nos dice qué cosa.
No, se necesita alta productividad, más que una gran cantidad de personas. Alta productividad que permita generar mejores y mayores inversiones. ¿Quiénes tienen una gran cantidad de personas trabajando? Países en América. ¿Quiénes tienen pocas personas trabajando, pero tienen un volumen de inversión más grande? Aunque ustedes no lo crean, África. Y por último, ¿qué podemos ver acá nosotros, señores? ¿Cuál es el país que hoy en día está teniendo una posición inversora en todo el mundo? ¿Quién ha empezado a invertir en los países? China. Y ahí se puede ver. Ha superado a Estados Unidos en el tema de inversiones. El Perú no ha podido, perdón, el Perú no, Estados Unidos no ha podido igualar a China. Hoy China se convierte en el país, en cierta forma, que tiene más inversiones, más valor de sus inversiones en el mundo. Entre China, entre Rusia, Estados Unidos y Nigeria están llevándose esto. Entonces, ¿qué podemos ver, señores, acá? El mundo es homogéneo. ¿Hay un ganador en el mundo? ¿O hay muchos ganadores que detentan el poder? ¿Sí? Todo eso hace cambiar al tipo de cambio y evidentemente afecta a los niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque todo se encuentra correlacionado. No le puedo presentar la data en este momento de esa alta correlación. Sí hay correlación. Entonces, si tenemos políticas responsables, podemos lograr algo bueno. Ahora vamos a ir, una vez que ya hemos visto el panorama mundial, nos encajamos al panorama de América Latina. Fíjense, señores, vamos a la parte de economía. Lo primero que les quiero decir es que tengamos en cuenta la leyenda que vamos a presentar. Brasil está en color azul, acero. Chile de color naranja agua. Colombia, azul claro. México, naranja. Perú, plomo. Vamos en el primero. ¿Cuál es el país que tiene más problemas de balanza de pagos? Brasil. Brasil. Y hasta el último año, hasta el 2022. Vamos acá. Tiene problemas de balanza de pagos. ¿Y qué puede significar tener una balanza de pagos tan negativa? ¿Será fácil determinar su tipo de cambio? ¿Qué dice? De ninguna forma. Pierden a cada momento reservas. Eso significa que la demanda externa es tan grande frente a la demanda interna. Ahora, Brasil no es un país pequeño, señores. En población es el sexto país más grande del mundo, más poblado del mundo. Entonces, imagínense. Luego, otro país que tiene problemas de balance de pagos muy serio es México. Las cosas en México no son tan como se dice, ¿no? En cada país tiene su realidad. Podemos hablar mucho, yo estoy haciendo lo más económico, valga la redundancia, para que no haya problemas. En materia de deuda externa, el país también más endeudado vuelve a ser Brasil. ¿Por qué? Porque a medida que tenga más deuda externa, una balanza de pagos más deficitaria. Y si yo quiero comparar el tamaño de las economías en relación a su deuda externa,
vemos que México y Brasil son los países más endeudados de América. Y recuerden que si se junta solo Brasil y México, ellos tienen más del 50% del PBI latinoamericano. Miren la deuda solamente de Brasil con México. ¿Se dan cuenta? Miren su nivel de deuda. ¿Y qué país tiene la deuda más chiquita? ¿Cuál? Perú. Tiene la deuda más pequeña. Todo país que tiene deuda externa alta tiene una moneda muy frágil, señores. Y eso también afecta netamente al tipo de cambio. Trae consigo problemas y por lo tanto altas tasas de pobreza. No, Brasil no tiene pobreza. Vamos a ver. Y van a ver que sí. Pobreza y mal controlada. En cuanto a la exportación, también Brasil destaca su poder en el poder de las exportaciones. Tiene una tendencia creciente. Asimismo con México. Pero ¿quién es quién? Iba a tratar este tema como quién es quién. Vamos a ver. Desde el 2011 al 2021, Brasil, sus exportaciones han crecido bárbaramente. Es un país, les digo, muy poderoso. Tiene una cantidad de recursos naturales enorme. ¿Cuál es el problema de Brasil, señores? La corrupción. La corrupción. Hay muchos recursos en este país. Y también el no respeto a los derechos humanos. Vamos aquí y me voy al 2022. Miren del tamaño de Brasil. En este caso, México lo supera, pero luego le sigue Brasil. ¿Cuál es el país que está exportando menos? Perú. Chile nos lleva la delantera. Colombia, ni hablar. ¿Y eso por qué? Hay que ponernos a pensar. ¿El Perú puede exportar menos? ¿Cuántos proyectos tenemos nosotros? ¿Cómo podemos generar valor a nuestras exportaciones? ¿Qué nos está faltando? No, que vengan más capitales. ¿Y si no hay capitales, nos quedamos cruzados de brazos? No. Sigamos un poquito. Y así como se exporta mucho, también se compra mucho por el tamaño mismo de su economía. Vean ustedes, México, la cantidad de bienes que tiene. Y tiene una balanza de cuenta corriente negativa. Miren ahora mismo. Miren lo que importa. Es bastante. Y nuevamente el país que tiene balanza comercial favorable es Perú. Pero importa poco en relación de lo que lo hace Colombia. Perú es el tercer país más grande de América Latina. Pero es el que no tiene el mejor desempeño, diríamos, totalmente. Sigamos acá. ¿Cuál es el país que atrae más capital en el mundo? ¿Sigue siendo Brasil? Sí, señores. Sigue siendo Brasil. ¿Y quién atrae más capitales después de Brasil? Colombia. Porque justamente por la cantidad de recursos que hay en Brasil. Brasil está para ser un país que tiene estos problemas que ya vamos a ver. Entonces, si tiene más ingreso de capitales porque su tasa de interés es más alta o porque realmente la rentabilidad que esperan ganar
es superior, los inversionistas, frente, ojo, la rentabilidad más el riesgo asociado que tienen a ellos. Por lo visto, sí. El país que menos ingresos de capital ha generado el año pasado, ¿quién ha sido? Perú. Perú. ¿Por qué hemos atraído poco capital? Poco, ¿qué ha pasado? Recuerden que más veloz que la luz es la información al inversionista. El inversionista está bien informado. Por lo tanto, hoy por hoy, los países que más inversión extranjera están atrayendo. Fíjense, en el tiempo de Lula y Bolsonaro, ¿quiénes han atraído más inversión? Vamos acá. 2022. Nuevamente. ¿Quién ha traído más inversión? Brasil. Después México. Pero antes de México, Chile. Chile ha traído más inversión extranjera que México y que Colombia. ¿Por qué? Porque el inversionista cuida sus intereses. ¿Y por qué el Perú sigue trayendo tan poca inversión? Porque no hay proyectos mineros solamente. No, no solamente es eso, señores. Miren ustedes el tipo de cambio. ¿Cómo está el tipo de cambio en América? ¿Cuál es el tipo de cambio más complicado de administrar? Sigue siendo la economía brasileña, ¿sí? Y la economía mexicana también. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver los 2 últimos años. 3 últimos años. Esas depreciaciones bárbaras y luego esas apreciaciones bárbaras de Brasil. El más prudente de los países es el Perú. El más locuaz, volátil en México es Brasil y México. Pregunto, ¿se puede manejar una economía de esa forma? Eso es para pensar. Eso es nuestras razones estructurales por la cual América es América. Cuando me tocaron este tema de invitación, modelizarlo iba a ser muy complejo. Puse un análisis para que sea descriptivo, más interpretativo. ¿Cuál es la coyuntura en el Perú? ¿Realmente estamos en una recesión? Las líneas azules es el PBI. Miren, señores, cómo está el PBI. No quiero opinar mucho, pero se ve que hay caídas y el crecimiento es poco. No solamente Perú, en América Latina el crecimiento es magro, o sea, es tan bajo que da pena. ¿Y los precios? ¿Cómo van los precios? ¿Al alza o a la baja? Se han desinflado. Entonces, cuando cae la economía y caen los precios, estamos hablando de una estanflación, más de una recesión. Sin embargo, América Latina, todavía los precios tienden a subir en América Latina. Siguen subiendo. Es un tema también que nos debe preocupar. Y ahora la parte social que también deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque la económica se administra con criterios económicos y en algunos casos sociales. Pero la parte social se administra con personas, más cerca de las personas, mejor dicho. Entonces, si se administra para y por las personas, vamos a ver resultados que no sé por qué están así. Se los dejo a ustedes mucho. Vamos a ver la parte social.
Estoy jugando con el tiempo, señor. Estoy hablando rápido en algunas cosas porque no quiero quitar tiempo. Y yo también tengo muchas cosas pendientes todavía. Veamos acá. El desempleo. ¿Cuál es el continente o el país que más desempleados tiene? Brasil. Y el que tiene menos desempleo en este momento, ¿sí? ¿Quién es? Chile. ¿A quién se está elevando, quién se le eleva el desempleo últimamente? A Perú. Está hablando. En los 3 últimos años, tenemos información hasta el 2019, no tenemos información de la CEPAL, pero bueno, se la voy a sacar. 2 últimos años nada más. El desempleo es alto en Brasil. ¿Y quién le queda en segundo lugar? Perú. Perú está en segundo lugar. Por eso viene el malestar. Pero entonces ahí puedo decir, el desempleo está muy ligado a la inversión. Sí. Se dan cuenta de lo que les había dicho. Y la inversión no es otra cosa que el aumento del stock de capital. Y es premisa básica para el PBI. Dejamos esto en su sitio. Migrantes. Otra situación social. ¿Cuál es el país que acoge más migrantes? ¿Quién sabe? ¿Qué país está acogiendo más migrantes? México. México tiene más migrantes. Miren la cantidad de migrantes que tiene. Y Colombia. Y luego sigue Perú. ¿Por qué? ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué a México? Porque evidentemente México es el puente para entrar a Estados Unidos. ¿Y por qué Colombia? Porque la migración venezolana es indetenible. Últimamente ya fue bajando. Pero en el 2010, miren ustedes cómo fue la cosa. 2000, espérense, si no me equivoco, voy a poner desde el 2017. Ahí está. ¿Se dan cuenta? México. Y al ladito de México, ¿quién seguía? Perú. Y luego, Colombia. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de cómo exportar pobreza. Se exporta pobreza. ¿Por qué? Porque cada ciudadano extranjero, ¿sí?, genera un costo a un país. No, es que hay mano de obra más barata. Sí, mano de obra más barata. ¿A costa de qué? De reemplazar a uno nacional por 2 extranjeros. Y ahí está la razón. Más migración, más desempleo de peruanos. Sigamos. Y en el PBI per cápita, ¿cómo vamos? ¿Sigue siendo Brasil la estrella? Sí, sigue siendo la estrella. Pero ¿cuál es lo preocupante de Brasil? Brasil crece, pero muy poco su ingreso per cápita que tiene. No crece mucho. El país que está creciendo con ingreso per cápita más o menos regular es Chile y Perú. ¿De qué tamaño es Chile? ¿De qué tamaño es Brasil frente a Chile y Perú? Vamos acá. Voy a tomar un año. Ahí está. ¿Sí? Estamos viendo a México, Brasil, ¿sí?, Chile, Perú. Han crecido de manera constante. No quiere decir que son los más grandes. De manera constante, o sea, sin tanta opción. Por el lado también de los programas sociales. Se gasta realmente. La pandemia ha hecho cambiar
por lo menos, la manera como se gasta o como gasta el Estado? No. Créame que la pandemia a nivel macroeconómico no significa mayor endeudamiento, créeme. No se ha gastado tanto como se anunciaba. Hasta las cifras son oficiales hasta el 2021. Fíjense. ¿Y qué país de los 5 países que tienen más del 75% del PBI de América Latina gastaron más? Ahí lo ven ustedes. México, ¿sí? Brasil y Chile son los que gastaron más. Siguen gastando esa tasa constante de su gasto corriente. No más del 15%, no más del 20%. Nadie mejora nada. Por eso les digo, el problema no es el desempeño macroeconómico, el desempeño del funcionario. De él depende muchas cosas. Le he quitado los botones para quizás hacerlo más rápido. Y en el tema de educación, ¿se gasta realmente? Miren, casi gastan en una constante. Todos gastan igual en educación. Créanme que el gasto de educación no supera al 8% del PBI. Nadie, ninguno. Uno que otro gasta más. Sin embargo, en Perú no se da tanta prioridad a la educación, quizás como en otros países. No hay políticas claras. Si yo tomo 2 años, por ejemplo, voy a tomar del 2018 al 2019. ¿Qué vemos? ¿Se gasta lo suficiente? El Perú gasta el 4% en educación con respecto a su PBI. Pregunto, ¿es necesario? ¿Es suficiente, mejor dicho? Créeme que es un poco difícil de decirlo, ¿no? Creo que con un 8% sería bueno, pero gastamos 4 a 5% del PBI. Por otra parte, los gastos de salud. Ahí está. Y el nivel de pobreza. ¿Quién nos gana? ¿Quién toretea la pobreza? México. Y la pobreza está unida a la migración también. México tiene más pobres que Brasil. ¿Y quién le sigue a México? Perú. Perú le sigue en pobreza a México. Mejor administran los programas sociales Colombia, Chile. ¿Sí? Y también Brasil. En el último punto de la pobreza, vean ustedes, voy a poner 2 años nomás. 2 o 3 años acá. Acá está ya con efecto pandemia. ¿Se dan cuenta? La pandemia afectó mucho el desempleo en el Perú y especialmente la pobreza. Miren la pobreza que tiene el Perú. Supera el 30% con la de Brasil. Y por último, la extrema pobreza. ¿Dónde hay más extrema pobreza? En el Perú. Y luego, México. Miren ustedes en el último año nomás. Ahí está. 2 años para que lo vean mejor, creo, porque van a ver un puntito nomás.
Ahí está. Ciertamente la pobreza extrema del Perú va disminuyendo, pero está ahí presente, más que en otros de los 5 países. Y luego le sigue México. México no es ejemplo, no podría ser ejemplo de nada. Tiene problemas serios, es una economía grande. Entonces, si es una economía grande, también tienen que haber soluciones integrales que aboquen, ¿sí?, a construir un país realmente mejor administrado. Y créanme que en América Latina y en el Perú hay una constante a nivel coyuntural. El mayor problema de América Latina, ¿sí?, es la corrupción. Es la corrupción. Y aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Ahorita estoy por terminar también para no incomodarlos, porque también tengo muchas cosas que hacer. La corrupción, la inseguridad, ¿sí?, la situación económica y la estabilidad política. Eso es nuestra América, eso es nuestro Perú. Con políticas cambiarias responsables, ¿sí? ¿Sí? Perdonen, señores. Sí, el amarillo es Chile, amarillo agua es Chile y anaranjado es México. Ahí está México. Ahora, perdonen, tienen razón, gracias. Con políticas responsables, ¿qué podemos decir nosotros? Con políticas económicas responsables podemos aliviar la pobreza. ¿Hay problemas estructurales? Sí, sí hay. La idea es cuán responsables son los gobernantes de turno para saber administrarla. Y en función a la política macroeconómica, especialmente la cambiaria, tiene que ser personal eminentemente técnico. Técnico para poder garantizar mejores condiciones y especialmente para la inversión privada, que es la que dinamiza más la economía que la inversión pública. Ya me quedan 4 minutos. Yo ante todo quiero agradecerles. Disculpen la rapidez en que he tenido que hacer esto, por el tiempo que yo también tengo, pero muy feliz por participar en este evento que me permitió el Colegio de Economistas de ICA a través de Econométricos, ¿sí?, llegar a ustedes. Les agradezco mucho la invitación y podemos terminar con alguna reflexión final si alguien desea tomar la palabra. Economista Javier, de parte de Estudios Econométricos, agradecerte pues por tu excelente presentación de esta conferencia, que es muy importante con respecto a lo que viene a ser cómo está impactando el tema del tipo de cambio en los países de América Latina, y vemos que en los últimos años el tipo de cambio ha marcado un comportamiento muy heterogéneo a lo largo de los países de América Latina. Como tú lo has mencionado, Javier, hoy en día algunos países sus monedas son fuertes, otros países son débiles. Por ejemplo, el caso de Argentina, que Argentina está pasando un tema inflacionario y un tema de la devaluación de su moneda. Por ejemplo, en Argentina, las últimas noticias, para poder adquirir $1 en Argentina, hay que dar más de 200 pesos argentinos. Entonces, hay algunos candidatos, porque Argentina ya está en la etapa de elegir su nuevo presidente de la República. Hay algunos candidatos que están llevando una propuesta para poder dolarizar la economía argentina, y es la única vía para poder salir de la inflación. Como por ejemplo hemos tenido historias muy cercanos acá en el país vecino de Ecuador, que en los años de los años 90, 99 estaban pasando un proceso inflacionario, y Ecuador dolarizó su economía, ha tenido respuesta muy positiva a lo largo de los últimos años, que tú lo conoces muy bien, Javier, y también a los colegas que están participando acá, a los estudiantes que están ubicados en diferentes partes de América Latina. Hoy en día, pues, el tipo de cambio es crucial
y el rol importante que manejan los bancos centrales, que hoy en día pues todos los bancos centrales están incrementando sus tasas de interés con el objetivo para poder paliar lo que es la inflación. Y de acuerdo a la teoría económica, la inflación destruye riqueza. Y eso es lo que tenemos que evitar aquí, que los agentes económicos a lo largo de los años han venido construyendo riqueza en base a esfuerzo, en base a emprender un negocio, y la inflación pues destruye. Vemos que hoy en día, en el caso de Perú, los mercados minoristas, mercado mayorista, diario, por ejemplo, vemos la variación de los precios de los alimentos. Por ejemplo, acá en el caso de Perú, antes con un sol compraba 10 panes. Hoy en día con un sol compras 3 panes o 4 panes, por ahí tan que te dan. Hay una merma. Entonces, el tema de lo que es el tipo de cambio es crucial en los países de América Latina, que hoy día lo hemos escuchado el economista Javier Martínez, que tiene bastante temas de actualidad, que hoy día lo hemos escuchado. Agradecerte también al Colegio de Economistas de ICAT, también ahí está el economista Jorge Luis Rivera Figueroa. Quizá de repente, Jorge, unos comentarios adicionales para ir cerrando ya esta conferencia. Jorge, adelante, Jorge. Buenas noches. Igualmente quiero saludar a Estudios Econométricos y también felicitar al colega Javier Martínez por su excelente exposición. No nos ha decepcionado. Muestra pues una gran cantidad de información que requerimos todos los economistas y los interesados en la economía, tanto a nivel nacional como internacional. Efectivamente, el tipo de cambio es una variable muy importante que debemos estudiar en la economía, y también, como dice nuestro colega Javier Martínez, a través también de modelos econométricos. Él nos ha presentado pues resultados. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, economista Jorge, y también al economista Javier Martínez por haber hoy día participado en las actividades por el 5º aniversario de Estudios Econométricos, y un abrazo fraterno a todos los que han participado hoy en este taller a lo largo de América Latina, Europa y a nivel mundial, y lo esperamos para el día de mañana para las siguientes actividades, que mañana tenemos un gran taller con respecto al programa R, sobre todo cómo analizar datos perdidos con el programa R. ¿Está bien? Muchas gracias, economista Javier, y buenas noches. Que tengan una excelente noche. Quiero agradecerles. Sí. Adelante. Solamente unos minutos nada más. Sí. Primeramente agradecer a Estudios Econométricos SAC, a su vocación como docente, porque ha sido mi profesor usted. Siempre me llamaba a la participación y me sentía muy feliz porque era muy aperturable. Quiero agradecerles, aparte de ustedes, a los estudiantes. La pieza clave en la carrera de economía está en la necesidad de investigar. Un mundo que está lleno de información necesita también un mundo lleno de personas centradas en investigar los porqués. La economía es una ciencia interesantísima. Continúen actualizándose. Es la mira, señores. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias. Mañana se le estará enviando también sus constancias que han participado en esta conferencia por parte del área administrativa, que lo tiene a cargo la ingeniera Dani. Les enviará por correo y también el material de esta conferencia. Que tengan una excelente noche, jóvenes. Cuídense.